¿Qué tal? ¿Cómo les va? Entre las diversas definiciones y descripciones que Tomás trae en la Suma Teológica acerca de la palabra, me parece que una de las más felices es la que él cita de una obra de San Juan Damasceno, que es un autor que Tomás cita mucho en su tratado de Cristología. Él dice así, San Juan Damasceno: palabra es lo que se pronuncia con el corazón. Fíjense ustedes qué sencillo y sin embargo qué penetrante, porque generalmente nosotros tendemos a identificar la palabra con la idea, con el concepto. Cuando la palabra, aunque contiene una idea y contiene un significado, lo específico de la palabra no es solamente el significado, sino el hecho de que procede del corazón y está dirigida a otro corazón. Cuando digo corazón, no estoy diciendo algo emocional o sentimental, sino estoy señalando el centro de la persona. Por eso, la palabra es lo que pronuncia la persona y que se lo envía a otra persona. Esto de enviar está contenido en la definición del Damasceno, porque si ustedes piensan en el verbo pronunciar y lo analizan así superficialmente, se darán cuenta que está compuesto de un término, nuncio, nunciare, ¿no? Ustedes saben que el nuncio, por ejemplo, el nuncio del Vaticano es el enviado, ¿no? El anuncio, el que anuncia, es decir, el nunciare es el nuncio es aquel que anuncia, ¿verdad? Por eso al ángel se lo llama literalmente el nuncio, ¿no? Y de hecho el Damasceno más tarde en este mismo texto dice: la palabra es el ángel de la inteligencia. Fíjense qué lindo, ¿no? Verbum est angelus, dice el Damasceno. Damasceno, aparte de ser un gran teólogo, fue también un gran poeta, ¿no? Y se nota en la forma en que él se expresa, ¿no? Con belleza. La palabra es el ángel de la inteligencia. Bien, entonces volviendo a la definición del Damasceno, palabra es lo que pronuncia con el corazón. Yo aquí quizá debería rectificarme, porque en un audio anterior dije que lo específico de la palabra es que contenga un significado. Sí, en efecto, Tomás lo dice, ¿no? Una palabra que no tiene significado no puede ser llamada palabra. Sin embargo, parecería que es algo aún más específico, más propio de la palabra, a saber que se pronuncia con el corazón. Es decir, que no es una computadora, no es la inteligencia artificial, no es una cosa muerta, el origen de la palabra, ¿no? Es decir, la palabra no es el pensamiento, ¿no? Sino la comunicación. Imagínense ustedes un mundo donde las personas piensan, pero que no se comunican, no debaten, no conversan, no dialogan, ¿no? Es decir, o en un monje, por ejemplo, que lee la Biblia, pero no habla con el autor de la Biblia, ¿no? Hay una historia de estas antiguas historias del monacato, ¿no? Que son muy, muy interesantes y algunas son hasta divertidas. Se le aparece un ángel del Señor, un ángel de luz a un monje, le dice: no, vos dejá de rezar, dedícate a estudiar la Biblia y a predicar, ¿no? Se convierte en un gran predicador este hombre, ¿no? Pero después se da cuenta que su vida espiritual se está destruyendo, se está hundiendo este hombre, ¿no? Espiritualmente hablando. Claro, porque dejó el diálogo para concentrarse en el pensamiento, ¿no? Entonces, claro, después se da cuenta que este ángel no era precisamente un ángel, ¿no? Es decir, es muy distinto, por ejemplo, cuando una madre
habla acerca de sus hijos que cuando ella habla con sus hijos, ¿no? Es decir, es muy fácil hablar de alguien y es muy difícil hablar con alguien, ¿no? Entonces, la palabra es lo que nos comunica, la palabra es lo que nos une, lo que produce la comunión, la comunicación, ¿no? Esto es de enorme importancia porque hoy estamos muy comunicados y a su vez muy aislados, ¿no? Recientemente, en los Estados Unidos de América se suicidó un joven de 14 años, un adolescente que había establecido una relación afectiva con una computadora, un avatar, digamos, de la inteligencia artificial, que le hacía compañía, le hablaba, etc. Es curioso, ¿no?, que teniendo tantas personas reales a nuestro alrededor, deseemos y prefiramos hablar con una computadora y no con una persona, ¿no? Es decir, cuando uno piensa y cuando uno dialoga, está realizando operaciones absolutamente distintas. Hacemos otra cosa absolutamente distinta. O sea, la relación de sujeto y objeto que define el pensamiento, excluye la comunicación. La comunicación es cuando se establece una relación de sujeto a objeto, de hombre a hombre, ¿no? Es decir, no hay comunión, no hay comunión. Entonces, la palabra es lo que nos permite entrar en comunión, ni más ni menos. Es decir, entonces, tiene algo más que un sentido de transmisión de un contenido como puede ser un libro, ¿no? O un audio, un video. No, no. No es la palabra que yo le digo a otra persona. Entonces, esto es algo que se ha desarrollado mucho, pero lamentablemente no es tan popular como debería ser en el personalismo, ¿no? El personalismo insiste que la auténtica relación que nos constituye a nosotros como hombres no es relación del yo y el él, o ella o el ello, sino el yo y el tú. Hay un texto de Martin Buber, que es un filósofo personalista, ¿no?, judío, que precisamente desarrolla esto, ¿no?, cómo es importante volver al yo y al tú. Bien, entonces fíjense, ¿no?, palabra es aquello que se pronuncia con el corazón, que habla de corazón a corazón. Hay que insistir muchísimo en esto es fundamental, ¿no?, porque hay cosas que la inteligencia artificial podrá reemplazar, cosas que hacemos hoy, pero hay cosas que son irreemplazables, ¿no?, pero que, como vemos, puede llegar a ser el intento de reemplazar, ¿no?, a una persona por una máquina. Bueno, los resultados están a la vista. Bien, acerca de esto, también Agustín dice: la palabra es conocimiento con amor. De nuevo, fíjense ustedes, ¿no?, es como una descripción muy similar a la del Damasceno, ¿no? Notitia cum amore. Entonces son expresiones complejas que señalan dos componentes de la palabra. Componente relativo al conocimiento, ¿no?, el contenido, el significado, y el amor, lo afectivo, lo relacional, ¿no? En la palabra se une el conocimiento y el amor, la intuición y el pensamiento, también dice en este caso San Anselmo, ¿no? Hablar, dice San Anselmo, es ver pensando. Complicado, ¿verdad? Es ver pensando, intuere cogitando, dice él en latín. Claro, porque el entendimiento, ¿no?, tiene como dos operaciones que nosotros distinguimos, que es la intuición y el pensamiento, ¿no? La razón, el intelecto, en fin. Es decir, así como el sol al mismo tiempo ilumina y calienta, así la palabra ilumina en cuanto que procede de la mente y contiene, envía, ¿no?, angelus varum est, un contenido, y calienta en el sentido de que hay algo afectivo, ¿no?, porque procede de la mente y del corazón y está orientada a la mente y al corazón de otra persona.
de un tú, ¿no? De modo que la palabra, en primer lugar, no es algo oscuro, sino luminoso. En segundo lugar, no es algo frío, sino cálido. No es solo pensamiento, aunque también es pensamiento. También es visión, es intuición, es descanso y reposo en la verdad, ¿no? Bien, obviamente esto se predica en forma eminente de la palabra de Dios, ¿no? Es decir, si la palabra humana es tan muchas veces reconfortante y nos hace tanto bien la palabra humana, ¿no? Cómo nos consuela, nos reconforta y enciende el corazón, cuanto más la palabra divina, ¿no? Nos movilizará. La carta a los hebreos dice así, fíjense qué texto realmente complicadísimo, ¿no? Porque la palabra de Dios, dice el autor de la carta a los hebreos, es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense cómo la palabra de Dios es, en este sentido, inmensamente superior a cualquier palabra humana, porque, claro, una palabra humana no penetra hasta las coyunturas y los tuétanos, ¿no? ¿Qué querrá decir aquí el autor con esto de las coyunturas, de los tuétanos, ¿no? De la división del alma y del espíritu? ¿Dónde está esa división? ¿Por dónde pasa la frontera, ¿no? Es un texto que vale la pena desarrollar y comentar. Ustedes lo podrán hacer mucho mejor que yo, obviamente, ¿no? Entonces, al menos señalemos que hay 5, según este texto, cualidades de la palabra. En primer lugar, es viva, eficaz. ¿Qué significa eficaz? Que mueve, que es un motor, ¿no? Que motiva, que impulsa, que es el principio no solamente del pensamiento, sino de la acción, que tiene un sentido moral, ético, ¿no? Que regula la conducta e ilumina la conducta de las personas. Cortante, dice él, fuerte, ¿no? Cortante. Penetrante, fuerte también, poderosa. Entonces, fíjense ustedes que en la medida que nosotros recurrimos a esta palabra, ¿no? Que nosotros creemos que está contenida fundamentalmente en el Nuevo Testamento, o sea, no solamente recibimos respuestas razonables a nuestras preguntas, sino mucho más, ¿no? Fuerza, consuelo, ¿no? Sabiduría, entendimiento. Por eso los santos padres siempre recomendaron leer frecuentemente la Escritura. Y dicen ellos, aunque en otros, hoy, digamos, en otra expresión, actualizarla, es decir, como aplicar la enseñanza bíblica a nuestra vida personal. Esto es una práctica que después se hizo habitual y obligatoria en las órdenes monásticas, ¿no? En este sentido, me gustaría recordar aquí una frase muy feliz del Papa Pablo VI. El Papa Pablo VI, no recuerdo hoy en qué año, me van a disculpar, declaró a San Benito patrono de Europa. Patrono de Europa. Bien, ya lo habían mencionado en este sentido, por ejemplo, Pío XII, Papa anterior, se había referido a San Benito como padre de Europa. Es mucho más que patrono ser padre, ¿verdad? Y Juan Pablo II dice por ahí, tampoco recuerdo dónde, me van a disculpar, fundador de Europa, ¿no? Patrono, padre de Europa. ¿Cómo es esto, no? Europa es un continente, y resulta que un continente tiene un padre y un fundador. Bien, esto lo explica el Papa Pablo VI en el texto precisamente donde él, antes de declarar a San Benito patrono de Europa, explica por qué. Y bueno, ¿y por qué? Bueno, porque San Benito nos enseñó algo muy sencillo.
pero que es como la fórmula del éxito, para decirlo en forma más moderna, ¿no? ¿Y cuál es esta fórmula del éxito? El Papa dice, con el libro y con el arado. Con el libro, es muy lindo, con el libro y con el arado. San Benito construyó Europa. Lo que San Benito decía era ora et labora. Ahora bien, nosotros cuando pensamos en el ora, reza, y labora, trabaja, entendemos que son como dos actividades separadas, ¿no? Que una se dirige hacia el cielo y la otra se dirige hacia la tierra. Como si fuesen compartimentos estancos, ¿no? Separados. Por un lado, ora, y por otro lado, labora. Ahora, en realidad para San Benito era todo lo contrario, todo lo contrario. O sea, la lectura y la meditación de la palabra se continuaban en la actividad diaria del monje, en la práctica. De modo que meditación y trabajo, libro y arado, formaban una unidad vital. Y en esta unidad vital se construyó la civilización europea, ¿no? Hasta que el europeo, en términos generales, decidió dejar de orar para dedicarse simplemente a trabajar, ¿no? En fin, entonces esta es la raíz, dice Pablo VI, de la cultura, no solamente de la espiritualidad, sino de la cultura europea, ¿no? Como esta síntesis de lo vertical y de lo horizontal, ¿no? De lo interior y de lo exterior. Y bien, vamos a leer, si les parece, me parece muy interesante esto del con el libro y el arado. Y bien, leo, y así fue como consolidó Benito la unidad espiritual de Europa, en virtud de la cual pueblos divididos en el campo lingüístico, étnico y cultural advirtieron que constituían el único pueblo de Dios. Dice qué lindo, ¿no? Esto. Con el libro, o sea, con la cultura, el mismo San Benito, de quien tantos monasterios tomaron nombre y vigor, salvó con providencial solicitud, en el momento en que el patrimonio humanista estaba la tradición clásica de los antiguos, ¿no? En fin, acá, bueno, menciona cómo los monjes rescataron la cultura antigua, ¿no? Cosa que no se señala tan frecuentemente. Fue con el arado, es decir, con el cultivo de los campos y con otras iniciativas análogas, como consiguió transformar tierras desiertas y selváticas en campos fertilísimos, graciosos jardines, y uniendo la oración al trabajo material, según su famoso lema, ora et labora, ennobleció y elevó el esfuerzo humano, ¿no? Qué lindo. Bien, entonces el ora et labora, ¿no? Pero el ora, que está aquí señalado en términos figurativos con el libro y el arado, es decir, en el monje benedictino y el monje general, la meditación se va como transformando, así en forma natural, en diálogo con Dios, ¿no? Entonces, la oración, el libro y el arado, o mejor dicho, el libro, la oración y el arado, bien, formando, digo, una unidad vital. De modo que Europa, la nuestra, ¿no? La auténtica, no es la Europa de la televisión ni de las armas, sino la Europa de la oración y del trabajo. Claro, porque hay una relación, ustedes se darán cuenta, entre estas cosas, ¿no? El profeta Isaías, capítulo 2, dice, de las espadas forjarán arados, y de las lanzas podaderas. No alzará espada nación contra nación, etc. Digamos, esta profecía se cumplió, obviamente imperfectamente, en esta civilización cristiana donde los pueblos que llegaron a Europa con espadas, por influencia de este carisma genial de San Benito, hicieron de las espadas arados, ¿no? En fin, obviamente no es necesario hacerse monje para construir una vida de este tipo, ¿no? Una vida alrededor del libro y del arado, ¿no? De la sabiduría y de la acción, ¿no? Como dice el Papa Francisco,
¿no? De la sabiduría y del coraje. Sí, bueno, en fin, mucha gente vive esta vida, ¿no? Pero lo importante es saber que esta vida se construye cuando reemplazamos a la televisión por el libro, ¿no? Y a la guerra por el arado. Porque, repito, hay una relación directa entre la televisión, entendida aquí como propaganda, no como fuente de información o de entretenimiento, que es muy buena, sino entendida como propaganda y la destrucción, ¿no? Libro, entonces, con el libro y el arado. Libro no significa exclusivamente ilustración, instrucción, sino algo más elevado, más íntimo, más personal. Diálogo, diálogo, lo que la tradición llama oración, ¿no? En la oración, el cristiano no solamente piensa en Dios, sino habla con Dios. Y aquí hay una diferencia enorme, porque muchos pensamos en Dios, pero son pocos los que dialogan con Dios, porque es algo absolutamente distinto. Así como es distinto el pensar en nuestros hijos que hablar con nuestros hijos, que muchas veces resulta de enorme dificultad, ¿verdad? En fin, entonces este pequeño ejercicio, pero imprescindible, creo yo, de hablar, dialogar con verdad, con total confianza, ¿no? De desahogarnos, de decirle al Señor lo que sentimos, cómo nos sentimos, cuáles son nuestros temores, ¿no? Mostrando nuestras heridas sin disimular. Y bien, entonces, hoy más que nunca parece imprescindible volver a esta idea que nos señala el Damasceno de la palabra como instrumento no solamente de información, no solamente como aquello que contiene un significado, sino aquello que se pronuncia con el corazón orientado al corazón, ¿no? Volver a la concepción del hombre como persona y no solamente como animal racional. Bueno, espero que haya sido de su utilidad. Si fue así, les voy a pedir que le pongan el like, en fin, se suscriban, compartan para la difusión del canal. También si quieren hacer una pregunta, comentarios, lo recibiré con mucho gusto. Que tengan un muy buen día.